vamos aquí, decirle a don Yuri que yo no reniego de la clase política, que yo soy producto del ejercicio político. Si el ejercicio político me tiene sentado aquí, porque yo antes de estar aquí era dirigente político de un partido y obviamente que esa formación en términos políticos me permite hacer algunos análisis aquí que en algún momento... A mí me genera mucha gracia, Dari, porque se da un caso en la República Dominicana muy particular, Sí. que es que o los políticos salen de la política y se meten a la sociedad civil, la sociedad civil sale a la sociedad civil para meterse en los gobiernos. ¿Usted me está acusando? No, usted, eso no es su caso, usted es un hombre responsable. Pero yo digo que hay gente que... Pues entonces, no sé si usted me está acusando No, yo no me refiero... indirectamente ese miembro de la sociedad No, civil. no me refiero a usted, me refiero a personas que, por ejemplo, estuvieron en Marcha Verde y hoy son altos funcionarios del gobierno. Mira que bien te ves tú así, sosegado, tranquilo, Como pausado. yo lo que soy es periodista y ahí me mantengo. Cuando no me sonsacan. Y yo tuve la experiencia, mi amor, en política y no voy a Y ahí volver a me tener. mantengo. A mí me dice que jamás es un puesto Nunca público. más. Mire, señores, tenemos aquí ya en escena a nuestro amigo Valentín Medrano, que es el abogado de cabecera de este programa, para que también lo anoten ahí en la lista de la nómina. Obviamente que él no ha podido cobrar porque tiene varias ausencias. Bienvenido, Valentín, a Abriendo la Mañana. Valentín. ¿Qué significa? Bueno, un saludo primero. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué significa qué? Les decía en off que mantengan el nivel de este programa, que es muy bueno. ¿Usted entiende La que está bajando el aceptación, nivel? No, jamás, que Ok. lo mantengan o lo superen. Todo lo contrario, sigan. Lo bueno no se cambia, no se debe cambiar. ¿Eh? Que está susceptible el compañero Dari. Sí. Y en cuanto a las ausencias, Dari, eso tiene que ver con un asunto, como es un asunto de asesoría, tú dices abogado, asesor de planta, lo que tú quieras. No, porque eso tiene un... El abogado es un profesional liberal, el abogado no contrato no suyo, trabaja a diario. El contrato suyo implica algunas asistencias. Ok, pero cada vez que se solicitan las asistencias han sido dadas. Mira, Entonces, eso es una amenaza aquí, Valentín. Valentín, Yo recurrente, quiero que cuando venga llega algo, mira, no va a dar para pagar. Don Valentín, mire, lo hemos convocado aquí para hablar de algunos temas, sobre todo el tema de delito. ¿Pero y qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Como dice Botello. Llegó mi doctora. ¿Pero y qué pasó aquí? bella. Como dice Botello, ¿qué está pasando aquí? subió el nivel. ¿Subió el nivel? Subió el nivel. ¿Subió el nivel? Estos No lo hombres, mantuvimos, lo Se subimos. han desconcentrado, te desconcentraste, dale. Subió el nivel. Valentín, te hemos convocado aquí para hablar un poquito sobre... Yo entiendo que hay un poquito de desconocimiento con relación al tema del delito de opinión y toda la normativa jurídica que esto envuelve. ¿Hasta qué punto la República Dominicana está formada jurídicamente para atacar, para enfrentar o para defender el delito de opinión en el país? Empezaste suave. ¿Cómo? Yo pensé que tú ibas a venir con los bombardeos de ahorita, del off. Pero bien, perfecto. Tú estás hablando... No, pues tengo que bajar un Hay poquito. hay dos asuntos. Yo soy el tercero imparcial aquí. No existe propiamente dicho un delito de opinión. Lo que existe es un delito de transgresión a normativas preexistentes que tienen que ver con el buen nombre, las buenas costumbres, que pueden acompañar una opinión. Ustedes están estableciendo opiniones, emiten opiniones, yo opino de aquel, fulano, perencejo, sutano. En cuanto a eso, no describa en el accionar de la persona, de la gente, una difamación o una injuria a cargo o como teniendo como objetivo a un tercero, porque usted si hace difamación e injuria de sí mismo, yo dudo mucho que existe, es como una especie de suicidio que no se puede penalizar. Pero eso enmarca entonces por la afectación que hay de unos derechos que salen de la prerrogativa que le concede a usted la Constitución de la República de externar todo lo que usted considere, eso como afectador del buen nombre de una persona, entonces se inscribe, se intitula y describe un tipo penal. La ley 6.132 sobre expresión y difusión del pensamiento, en los artículos 23 y siguientes, consagra todo lo que tiene que ver con la difamación y injuria y la define. Esa definición ya previamente la había dado el artículo 367 y siguiente del Código Penal de la República Dominicana, y todo dependerá del tipo de difamación que se emita. Una difamación a través de los medios de comunicación, entonces la ley 6.132 es la que tiene que ver con ese asunto. Una difamación al margen de eso, entre particulares,
el artículo 367 y siguiente del Código Pero Penal. hay una Y- confusión, y en- hay una confusión de cuándo hay una difamación. Es decir, de que no sea interpretativo, sino que si pudiéramos nosotros establecer en un lenguaje llano, ¿cuándo hay una difamación? Mira, aquí hay difamación casi todos los días, en la mayoría de los medios de comunicación. Por eso les dije Sí. cuando llegué aquí, mantengan ese nivel que ustedes tienen. Porque ustedes no son difamadores, ustedes son personas que abordan los temas con mucha responsabilidad, lo hacen con absoluta interés. Y no lo digo porque estoy aquí, lo digo porque soy un consumidor de este medio. Y el que me conoce sabe, indefectiblemente que podamos tener una relación de amistad, que el que conmigo se pasa cobra, en el sentido de que si lo hiciste, lo hiciste. ¿Entiendes? Y en este país, por ejemplo, lo que estaba diciendo nuestro amigo Yuri, que hay gente que desde la sociedad civil se engancha en los gobiernos, que participaron en marchas y de repente ya son encumbrados funcionarios. Pero ocurre lo mismo con la difamación desde los medios. La difamación sirvió para que personas subieran de estatus. Decirle, ese es un ladrón, 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 y un delincuente, y mire, y se robó. Y ya. Eso es difamación. Y entonces, Pero gente, escúchame, honorable egregia dama, desde los medios de comunicación hay mucha gente que subió, ascendió económicamente, haciendo este tipo obteniendo este tipo de comportamiento. La práctica del chantaje, porque vamos a estar claros, Sí. vamos a estar claros. Aquí hay gente que se dedican a eso, ese es su negocio en los medios de comunicación. ¿Y entonces qué pasa con las redes sociales? Que a diario vemos cómo tiran reputaciones por el piso. Voy a ponerme yo misma para no poner a nadie de ejemplo. Me he pasado más de 20 años en los medios de comunicación y ahora con esta vorágine de las redes sociales, cualquiera te puede decir ¡pi! Y nadie hace nada con respecto. De hecho, yo he ido a poner denuncias al DICAT, no pasa nada. Ok, de hecho, te iba a decir, bueno, la ley 53-07, que rige todo lo relativo al delito a través de las redes, bueno, en este caso las redes sociales, pero a Delitos través de medios electrónicos. tecnológicos, pues te puede amparar porque también existe dentro de la ley regulado lo que tiene que ver la prohibición a la difamación y la injuria. ¿Qué ocurre con ello? Obviamente el tema de las redes sociales es muy nuevo y no se ha regulado de forma inexacta lo que tiene que ver con las redes sociales. Pero, salvo el amparo que pueda tener cualquier persona imputada de conformidad con lo que establece el artículo 25 del Código Procesal Penal, donde se prohíbe dentro de la interpretación de la norma, se prohíbe la interpretación extensiva. Salvo eso, nosotros podríamos decir que están reguladas las redes sociales a través de esa ley. Pero es que no, por ejemplo, cuando... No opera, porque nosotros tenemos un sistema inoperante. El sistema opera cuando quiere operar. Tú puedes estar segura, mira, yo te conozco, tú no me conoces, pero nosotros, el país entero, te conoce desde hace 20 años, desde una niña en los medios de comunicación. Me ayudó. Me mandó una foto ayer que yo no... Me ayudó. Sí, Pero yo te voy a poner un ejemplo y tampoco voy a mencionar nombres. Una vez hicieron algo en contra de una persona que era un legislador y ese legislador para resolver la situación tuvo que mandar pues eso a Los Ángeles, donde estaba el tema de Microsoft, algo así. Y solamente así él pudo resolver, porque aquí en República Dominicana, y porque era un legislador, fuera del aire le voy a decir quién es, pero, aquí no resolvieron. No puedo decirlo en el aire porque es mi amigo. Antes de tu pregunta, quiero decirle que ciertamente, a raíz de muchas situaciones que se dieron a nivel internacional, esas operadoras tuvieron a bien disponer de una sección para cuando se está produciendo el tipo de ataque, para que tú lo denuncies. Pero la denuncia lo único que puede implicar es que se cierre una cuenta. ¿Entiendes? Desde el punto de vista del resarcimiento del daño ocasionado. No hay nada. Aquí hay forma. Lo que pasa es que es su acción privada. Mira, nosotros tenemos 3 tipos de acción. Está la acción pública, que tiene que ver con los delitos, esos macros que ustedes conocen, robo, asesinato, tal. Está la acción pública en instancia privada, que tiene que ver con que tú te querelles. Y el artículo 64 de esa ley establece que es acción pública en instancia privada, pero tiene que accionar, tiene que hacer la parte investigativa, pedir los auxilios judiciales previos. Es una serie de parafernalia procesal, pero eso es un acompañamiento con un abogado que sepa del tema, para que te puedas conseguir a ti el resarcimiento desde el punto de vista imputacional. Sí. Valentín, sería bueno explicar a la gente que se configura de forma distinta la difamación con la injuria. Sí, son 2 cosas diferentes. Que la gente regularmente lo coloca en el mismo saco, ¿no?
porque no es lo mismo, como dice Charmín, que yo te insulte y yo diga, bueno, tú eres... O que me digan a mí, Yuri es un levente, ¿no? Yuri es un levente. A que sea mentira que usted sea un levente. Bueno, a que sea mentira, a que digan que Yuri se robó 10 millones de pesos en tal sitio. ¿No? Sí. La injuria es la moral. Que son dos cosas. La injuria destaca exactamente la La moral. moral y la difamación esa ya... Las dos atacan a la moral. Sí. Sí. Porque no puede haber un ladrón con moral. Pero ¿hasta qué punto, Valentín? ¿Hasta qué punto? Porque Robin Hood no tenía moral. La Casa de Papel dice otra cosa. Porque Robin Hood no tenía moral. ¡Oh, Dios! Si usted se la concedió, Si usted se roba un cartón de leche para allá llevarle leche a su hijo, usted es un hombre con moral. pues entonces no atacan a los políticos porque Mira. justamente eso es ¡Ay, lo que ellos Dios hacen. mío! Roban para boronear. Por los clavos de Dios. Valentín, entonces la ausencia de Tuvo que de regulación, encontrar. de regulación de las redes sociales en República Dominicana, es decir, que las redes sociales están fuera del marco jurídico de República Dominicana porque No están, porque la ley que tú mencionaste, parece que tú la estudiaste, la 53-07 establece delito utilizando hay una gente que le mandan medios tecnológicos. una gente que le mandan una intimación el otro día, no es para poderse leer. Tú sabes. Bueno, justamente para eso que sirve. para Pero eso que sirve. ciertamente no hay un marco regulatorio específico para eso. No, o sea, no. o sea, que abarque, porque hay cosas ni que no podrá se haberlo pueden tampoco. Ni atacar por tiene ahí. que haberlo, ni tiene que haberlo. Seguro. No necesariamente tiene que haberlo, porque, vuelvo y te reitero, si tú puedes identificar a la persona, porque todo producto tecnológico tiene una dirección, que se llama IP, creo, ¿verdad? Si tú puedes identificar el origen, puedes identificar a la persona y también definir el tipo penal, tú tienes un caso que es factible de ser perseguido de conformidad con la ley 53-07. El problema es la obtención de los elementos probatorios. Ahí es que raya el asunto, porque tú tienes que buscar una fuente desde el punto de vista probatorio que sea lícita. Por vías de consecuencia, tú tienes que acudir al Ministerio Público y al DICAT. Ahí se empantana el asunto. Pero no hacen nada. Pero dije que se empantana, pero tú tienes formas de hacerlo. O sea, hay formas al margen de ellos que tú puedes hacerlo, a través de lo que se llama un auxilio judicial previo. ¿Qué tú haces? Tú presentas tu acusación privada, la presentas ante el juez, no ante el Ministerio Público, porque no es una querella. Sí. Y le solicita al juez el auxilio judicial previo, artículo 360 del Código Procesal Penal. Y así entonces tú vas, ¿cómo se dice? Tú vas llenando tu expediente de elementos probatorios que te van a servir entonces ulteriormente. Porque honestamente aquí le dañan la Pero con reputación a razón. cualquiera, político, familia, a través de Pero las redes no en las sociales. redes sociales nada más. No, pero Yo te digo, No, claro, en todo- en todo ámbito. aquí hay medios, bueno, no ahora, porque ahora parece como que las cosas Como que cambiaron, nuevo, claro. que Sí. todos los días agarraban a una persona y la despotricaban. Sí. Y lo menos que le decían, ladronazo. Sí, es cierto. Así mismo con esa expresión. Y esa gente son prototipos de la sociedad. Así O sea, Sí, sí. violentan a diario. Mira, te voy a decir algo. Nadie le puede decir ladrón a otro. Nadie. hasta Nadie tiene ese que un derecho. juez no lo determine. Eso es un asunto que lo define la Bueno, justicia Valentín. penal. Si no hay una condena con la autoridad de la cosa definitiva e irrevocablemente juzgada, más nada de un tribunal. Y entonces- uno puede decir ladrón a un ladrón, Entonces, aunque lo eso, sea. con ese planteamiento tuyo, entonces, ¿cómo calificar al Ministerio Público cuando de manera pública califica ya y condena? Es el Ministerio Público dice de manera categórica, fulano se robó eso. Es decir, no en un tribunal, porque el tribunal es la instancia donde debe discutirse eso, pero ya de manera pública, usted hace una exposición y dice, nosotros le vamos a poner 30 años a fulano de tal porque se robó tanto. Usted piden. está muy light hoy. Mira, eso se llama vedetismo. Toca ese Eso tema es que yo vedetismo quiero puro. hablar. Eso Ese es tema. afán de trascendencia. Usted lo puede llamar como usted quiera, pero no tiene otra denominación. Al final va a caer en esa cuenta, como dicen los dominicanos. Cae en cuenta. ¿Qué es eso? Porque lo primero es que tú, desde el punto de vista imputacional, dentro del respeto a lo que tiene que ver con la verborrea jurídica, a nadie que tú imputes en un proceso le puede llamar lo que en definitiva tú procuras probar. Tú dices presuntamente. Incluso en los medios de comunicación tiene que ser el trato, porque la Constitución te dice que toda persona es inocente hasta prueba en contrario y se presume constitucionalmente Su inocente. ¿Es verdad? inocencia. Es decir, que la autoridad que lo arresta, el policía que lo lleva, el periodista que trata el tema, tiene que tratarlo como un presunto inocente porque la Constitución a eso es que lo manda, no a otra cosa. ¿No quiere hablar del otro tema? Pues bien. Sí. No, yo tengo una pregunta pendiente. Usted tiene... Sí. Pero usted va a cambiar de tema o... Sí, pretendo. Lo siento un poquito ansioso. No, pretendo cambiar de tema. Déjeme concluir con eso. Sí.
Frente a este tema de la ley 5307, para concluir, y esa falta de estructuración en términos de redes sociales y los componentes tecnológicos, ¿tiene sentido Indotel con esa característica de regulador del sector tecnológico? No, es que no es su función. ¿Ves? No Yo es su siempre lo función. dije. La función de Indotel es servir como el ente regulador ante las prestadoras de servicios de Exactamente, comunicación. exactamente. Esa no es su función. Ahora bien, como preocupado por el tema, Indotel puede llevar a efecto, porque es el gerente, vamos a decir, de las relaciones gobierno con las empresas. Ahora, estas empresas no se dan por enterados necesariamente. No. Tú tienes que ponerla en conocimiento de la situación En que acción. ocurre Exacto. para accionar en justicia. Lo que es delicado, y eso se lo digo a las personas que están allá detrás de los televisores observándolos a ustedes, y difícil y no recomendable es llevar a efecto persecución penal por acción penal privada por este tipo de delito en contra de periodistas. No es aconsejable. Entonces, Pero el tema es, ¿tú sabes cuál es el tema? Espérate. Yo duré 7 años trabajando en esa institución y yo siempre a todos los incumbentes de turno le decía, ustedes deben de hacer una campaña de concientización a la población, entre el DICAT y el Indotel, de que le enseñe porque diario a mi departamento llamaban personas, porque mira que me están difamando. Mi amor, eso no es aquí, el Indotel no tiene que ver Un con eso, desconocimiento. pero nunca No, hicieron. eso es que pone loco a Pero eso que pone Valentín, loco pero espérate, que los Valentín consumidores. Valentín dijo algo y yo no me quiero quedar con esa duda. ¿Qué fue lo que ¿Qué dijo? dijeron? Estamos como comiendo ¿Qué fue ají lo hoy. último que dijiste, Valentín, que no es factible que? Perseguir No a es periodistas. aconsejable. Ok, aquí se ha dado, Sí. hay un tema. Ay, Dios mío. Excúsame, Dari, Decía- aquí hay un tema, decía el porque aquí hay una presidente Fernández. intimación a este señor. Contra él. Yo sé que has visto ese caso. ¿Qué se Yo- puede decir yo le- ahí? Yo le haría una recomendación. Mire, tal vez una parte ínfima, puede ser ínfima o puede ser macro, de las incidencias o los incidentes que se dieron, que dieron al traste con el cambio de gobierno o el derrocamiento del imperio peledeísta, tuvo que ver con algunos Tú lo temas dices de periodistas. Tuvo que ver con algunos temas de periodistas. Y hay que aprender de esas experiencias. Señores, los periodistas para mí, tienen una licencia un poquito extendida. No es, como decía la magistrada Esther Agelán en una sentencia, asumiendo un comportamiento jurisprudencial de otras naciones por el derecho comparado, que tienen un ánfora de protección más ínfima, los periodistas. No. O puede ser más ínfima o menos ínfima, lo mismo da. Lo que son ciudadanos como cualquier otro. Pero su labor es justamente comunicar, manifestar, informar. Y en el uso de esa potestad prerrogativa que tiene el ciudadano periodista, en ese uso puede cometer errores, asumiendo una fuente muchas veces que no ha sido pasada por el tamiz, por el tiempo, lo raudo y veloz que tiene que ser la comunicación, no pasa por el tamiz de procurar eso que ustedes tienen al final, la verificación del acontecimiento de que se trata. Porque ustedes tienen una prisa por dar primeras planas, y eso es entendible. Pero al funcionario, cual que sea, no es recomendable pelear con periodistas. Es más, te voy a dar un dato. Tomen este dato. Mira, en la cárcel de la Victoria o cualquier cárcel, tú vas a hacer un levantamiento y tú dices, ¿cuántos ingenieros hay? Ah, no, aquí hay 5. Ok, perfecto. ¿Cuántos abogados? Eso es lo que más hay. Hay 25. ¿Cuántos médicos? Ah, hay 5. ¿Cuántos periodistas? No hay. No hay ninguno. Entonces, tome como base esas estadísticas. Importante. Valentín, el senador, Finalmente, el profesor. senador actual de la provincia de Santo Domingo ha Cuidado. comenzado una campaña de recolección de 1 millón de firmas para apoyar la ley de extinción de dominio o el anteproyecto de ley de extinción de dominio que él lo ha lanzado con una campaña de recuperar lo robado, ¿no? Una ley que ha sido muy criticada por el ámbito jurídico porque incluye inclusive la retroactividad de la ley en términos de irrespeto a la Constitución. ¿Qué piensa Valentín Medrano sobre esta iniciativa? Mira, lo primero que aquí no hay un rico que no le deba a los gobiernos. Como decía
bueno, dicen que era Máximo Gómez, algunos dicen que José Martí, pero cualquier sea que lo haya dicho, es una muy bonita frase que describe lo que yo te quiero externar. Detrás de cada fortuna hay un delito. Tú ves que hay gente aquí que tiene grandes fortunas, pero cuando tú buscas su histórico, su abolengo, sus abuelos, ves el delito ahí, que no es lo tal, es lo que justamente nosotros tenemos como definido como delito hoy, que es esa interrelación que se da violentando las reglas de contrataciones con el grado a grado y se hacían riquísimos desde la teta del Estado. Yo no sé cuál es el origen de la riqueza de ese ciudadano. Lo que sí yo sé que él es un gran rico. Y lo único que procura, atención pueblo dominicano, miren, lo único que procura la ley de extinción de dominio es que el pobre siga siendo pobre y más pobre. Y le pone una barrera para que el rico siga siendo rico y más rico. Desde su poltrona de riqueza, ese señor está llevando efecto, está procurando una ley para él mantenerse siendo rico y controlando todo lo que tiene que ver con los hilos del poder. ¿Por qué? ¿Qué plantea la ley que justifica esa? Bueno, lo primero es que santifica todas las fortunas que hay. Borrón y cuenta nueva. No, pero claro, es una especie de borrón y cuenta nueva. Vamos arriba. Pero independientemente de que tú vas a hablar de la retroactividad, desde el poder, los culpables son los opositores. Si tú ves las persecuciones que se dan desde el Ministerio Público, tú verás que los únicos culpables que hay aquí de los males ancestrales que han pasado en la República Dominicana son los políticos del gobierno opositor, del gobierno anterior. ¿Me entiendes? Porque no hay en realidad una procura de sanear la sociedad dominicana con una justicia verdaderamente que alcance a todos los actores y cómplices de los delitos que se hayan cometido en contra del erario. Ahora bien, esta ley es inconstitucional por todas las vías. Procura sacar del ámbito de lo penal, que tiene una serie de garantías constitucionales, artículos 40, 69, 68 de la Constitución de la República, sacarlo de ahí para llevarlo a un procedimiento eminentemente civil. ¿Por qué lo sacan de lo penal y lo llevan para lo civil? Sin ser necesario, porque nosotros tenemos una ley de lavado de activos, 155-17, que hace exactamente todo lo que ellos procuran con el establecimiento de esa ley. ¿Por qué lo sacan de lo penal? Porque lo penal establece que nadie, en el caso de la Constitución de la República, nadie podrá ser juzgado sin ser previamente oído. Y para ser oído, tú tienes que estar ahí. Entonces, matan lo presencial, matan lo oral, matan todo lo que tiene que ver con garantías penales sustantivas, o sea, las garantías de derechos que establece la Constitución en favor de los ciudadanos, para hacer un procedimiento civil. Administrativo. Tú estés donde estés, pero si el problema es... No, pero me refiero que no es, sino un juez que lo determina. Mira, si el problema es, y el cuco que ellos meten, que mira, que se llevaron a fulano extraditado y después vino y reclamó. Pero eso lo hizo porque usted lo permitió como sociedad, porque usted podía lícitamente constituirse en Estados Unidos para pedir que dentro de la condena se extiendan los bienes que usted ha identificado aquí en la República Dominicana. Y cuando no están esos bienes contenidos en esa disputa y están en manos de terceros, usted sigue este tercero, en conformidad con la ley 155, directamente por lavado de activos, porque no va a poder hacer lo que establece la normativa procesal penal, que demostrar la licitud y el origen de esos bienes. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Expropiación en favor del Estado. No necesitamos en la República Dominicana una ley de extinción de dominio. Y si tú buscas, todo el que está atrás de eso está por intereses foráneos. Ustedes saben, la gente que representan los intereses norteamericanos. Y a mí me gusta el tema de los americanos, y lo voy a decir aquí porque yo sé que ustedes están haciendo más señas que uno. Porque los americanos, todo lo que no hacen en su país, lo hacen en nuestros países como si fuéramos un laboratorio. Allá no tienen la ley de extinción de dominio. Pero aparte de que no tienen la ley de extinción de dominio en Estados Unidos, la mayoría de los estados norteamericanos, aparte de eso, no modifican su constitución. No. Y quieren que nosotros la modifiquemos siempre. Así es. Entonces, hay una serie de resguardos, de candados que ellos tienen para su sociedad, que nosotros queremos que nos la permitan en la nuestra. Don Valentín, muchísimas gracias. Siempre dice las cosas como son. ¿Cuándo es su próxima jornada? ¿Cuándo le toca su próxima jornada? Desde Aquí. que te notifiquen, bien. Tengo que hablar unas cositas con usted. Tengo que doctor. hacer una pausa. En breve vamos a tener una interesante conversación. Vamos a conversar con Yohaira Núñez, Weldy Matías y Rosana Muñoz de la Fundación Ágata. Continúen con el contenido de Abriendo la Mañana.